En este vídeo vamos a ver, por un lado, cómo instalar Docker en nuestro equipo, cómo realizar unos primeros pasos. Luego veremos cómo montar Odoo en la versión 16 en Docker y bueno, lo haremos primero paso a paso y finalmente con Docker Compose. Vamos allá. En primer lugar, ¿qué es Docker? Bueno, pues Docker es una plataforma de software. Esa plataforma nos permite probar, implementar aplicaciones muy rápido, ¿vale? ¿Qué hace Docker? Docker realmente empaqueta software en unidades estándar que llama contenedores. Un contenedor incluye todo lo necesario para que un software se ejecute. Incluye bibliotecas, herramientas del sistema, código, etc. Con Docker podemos implementar y ajustar la escala de aplicaciones muy rápidamente en cualquier entorno y sabemos que se va a ejecutar, ¿vale? Bien, en esta pantalla, en este link, tenéis el enlace de descarga para vuestra plataforma, ¿vale? Yo ya lo tengo instalado. Básicamente lo único que tenéis que hacer es descargarlo e instalarlo. Lo dejaré abajo en la descripción el link. Bien, una vez instalado Docker Desktop, tenemos una aplicación como esta, ¿vale? Bueno, la tengo aquí. Voy a abrirla. Vale, os aparecerá la ballenita, ¿vale? Y podemos ver el dashboard. Bueno, aquí tenemos 4 apartados: el de contenedores, que lo veremos después, imágenes, volúmenes y entornos de desarrollo, ¿vale? Entonces, inicialmente vamos a probar, volveremos aquí después, pero inicialmente vamos a probar por línea de comandos algunos de los comandos más importantes, más útiles que tenemos en Docker. Vale, ampliamos un poquito. Vale, para ver que está ejecutándose correctamente, vamos a probar el Hola Mundo de Docker, ¿vale? Entonces, bueno, pues hacemos sudo docker run hello world. Vale, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues lo que está haciendo es comprobar si existe en nuestro disco una imagen llamada hello world, ¿vale? En la última versión. Si está localmente, la utilizará. Si no está, se la descargará, ¿vale? Se la está descargando en este caso porque yo he limpiado todas las imágenes que tenía para hacer este vídeo. Y una vez que la descarga, bueno, pues esta imagen lo único que hace es Hello from Docker y muestra este mensaje. Vale, si nosotros nos vamos al dashboard, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues se ha descargado una imagen de Hello World, ¿vale? Esa imagen tiene un nombre, Docker le pone un nombre a cada una de las imágenes que se descarga, es un nombre aleatorio, ¿vale? Y esa imagen lo único que ha hecho ha sido ejecutarse, mostrar el Hello World y una vez que se ha ejecutado ha terminado. Este es el contenedor que tenemos, ¿vale? El contenedor que acabamos de probar y vemos que funciona perfectamente, ¿vale? En imágenes vemos que en local tenemos esta imagen, es decir, que si yo vuelvo a ejecutar esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues si yo vuelvo a ejecutar esto, ya está descargada directamente. Si os dais cuenta, ha tardado mucho menos y lo único que ha hecho ha sido el Hello from Docker. No ha mostrado que se la tiene que descargar, ¿vale? O sea, no ha hecho la descarga, mejor dicho. Vale, volúmenes, todavía no hemos hablado de esto, hablaremos de esto más adelante, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas podemos hacer por comandos? Bueno, pues podemos ver qué contenedores están creados, ¿vale? Y qué contenedores están detenidos, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué comandos tenemos para esto? Pues docker ps-a. Con esto podemos ver los contenedores que tengo. Voy a ampliar un poquito más esto. Vale, tenemos que he ejecutado 2 contenedores, ¿vale? Hace un minuto el primero, ¿vale? Y hace 33 segundos el segundo, ¿vale? Y a cada uno de ellos le he puesto un nombre aleatorio, ¿vale? ¿Qué más puedo ver? Bueno, pues hay una alternativa que hace exactamente lo mismo, que es esta, ¿vale? Vale, si la hubiera tecleado bien. Ahora sí, ¿vale? Con esto tenemos lo mismo.
Vale, si yo quiero ver las imágenes que tengo disponibles, puedo hacer docker images ls, ¿vale? Tengo una imagen disponible, la de Hello World, que es la única que me he descargado, ¿vale? Bien, si yo quiero ejecutarlo, haría lo que acabo de hacer, ¿vale? Docker run y el nombre de la imagen, en este caso Hello World. Y ejecuto lo mismo que antes. Vale, ¿qué más cosas puedo hacer? Bueno, nos damos cuenta de que cada contenedor tiene un ID y un nombre distinto, ¿vale? Lo que decía, si yo hago un docker ps-a y veo los contenedores, ahora mismo tengo 3, ¿vale? ¿Y qué veo? Bueno, pues que tengo un ID del contenedor, que tengo el nombre de la imagen que se ha descargado, un comando, cuando se creó, el estado, los tres han finalizado, y un nombre aleatorio para cada uno, es decir, Docker los bautiza con un nombre compuesto siempre, ¿vale? Podemos crear tantos contenedores como nosotros queramos a partir de una imagen, ¿vale? ¿Que yo quiero borrar un contenedor? Bueno, pues para borrar un contenedor lo único que tendría que hacer es borrar el nombre de ese contenedor. Por ejemplo, si yo quiero borrar sat current, lo borraría, ¿vale? Y ahora al hacer docker ps-a, pues ya no lo tengo, ¿vale? Bien. Que yo quiero listar las imágenes, como he dicho antes, puedo hacer lo que había hecho antes o hacer directamente esto, ¿vale? Solo tengo una. Vale, podemos crear un contenedor poniéndole nosotros el nombre que nosotros queramos, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, docker run -d y le puedo poner name hello one, hello world, ¿vale? Y con esto creo un contenedor docker ps-a que tiene el nombre que yo he establecido, ¿vale? Vale, podemos ver todo esto de forma visual, ¿vale? Si yo ahora mismo entro aquí y veo todos estos contenedores, están haciendo uso de esta imagen, ¿vale? No puedo borrar la imagen si existen contenedores asociados a ella, ¿vale? Para poder borrar la imagen necesitaría borrar esos contenedores, ¿vale? Si yo borro todos estos contenedores, puedo borrar la imagen, la puedo borrar desde aquí, también la puedo borrar desde aquí con el comando docker image rm hello world y en principio ya se puede borrar, ¿vale? Vale, bueno, pues con esto nos podemos hacer una idea inicial de cómo podemos ver las imágenes, de cómo podemos ver los contenedores en Docker. Bien, ahora vamos a pasar a montar Odoo sobre Docker. En primer lugar, vamos a acceder a esta página Docker Hub. En Docker Hub nos podemos encontrar multitud de imágenes oficiales, ¿vale? O imágenes que usuarios suben y que podemos directamente descargar y utilizar en Docker, ¿vale? Entonces, bueno, este es el enlace exacto del sitio oficial de las imágenes de Odoo para Docker. Y nosotros vamos a utilizar la última versión, que es la versión 16, ¿vale? Este enlace lo voy a poner en la descripción del vídeo. Bien, nosotros necesitamos, en primer lugar, iniciar un server de PostgreSQL, que es el sistema gestor de base de datos que usa Odoo, ¿vale? Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir haciéndolo paso a paso, ¿vale? Docker run -d restart always, ¿vale? Esas son algunas de las opciones. A ver, nosotros vamos a ir viendo opciones y comandos según los vayamos necesitando, ¿vale? Tenéis toda la documentación de Docker en la página oficial, ¿vale? Bueno, pues nosotros le vamos a pasar una serie de variables de entorno que son postgres user, le vamos a poner Odoo, postgres password y le vamos a poner Odoo también, -e, esto simplemente es un ejemplo, postgresdb, vale, el nombre de la base de datos va a ser Postgres y el nombre que le vamos a dar va a ser DB. ¿Y qué versión vamos a utilizar? Pues Postgres Latest, ¿vale? Si en vez de la última quiero poner un número concreto, por ejemplo la 13, pues pondría aquí un 13, ¿vale? Vale, pues con esto lo que vamos a hacer es, se va
a intentar descargar esta imagen, perdón, va a buscar esta imagen en local. ¿Que no la tiene? Lo que va a hacer va a ser intentar descargarla de Docker Hub. Eso es justo lo que está haciendo ahora, ¿vale? Se ha descargado todo lo que necesita, ¿vale? Y acaba de montar ese contenedor. Bueno, sí. Podemos darnos cuenta de que tenemos en contenedores ejecutándose un contenedor con el nombre de B, que es el nombre que nosotros le hemos establecido, y está ejecutando la imagen Postgres latest que se ha descargado, ¿vale? Bueno, pues esta es la imagen que tenemos ahora mismo en uso. Vale. Ahora nosotros necesitamos iniciar una instancia de Odoo que enlace con este contenedor de PostgreSQL que acabamos de lanzar, que acabamos de arrancar, ¿vale? Entonces, simplemente podemos hacer docker run-p. Vamos a poner los puertos, es decir, nosotros vamos a establecer que el puerto de la máquina se corresponda con el puerto de nuestro local y va a ser el 8069. 8069. El nombre del contenedor va a ser Odoo y vamos a linkar con el contenedor que acabamos de crear o que acabamos de arrancar con Postgre. Vale. Bueno, pues con esto que tenemos, nosotros estamos ahora mismo haciendo lo mismo que antes. Está buscando la imagen, no la tiene y la está descargando, ¿vale? ¿Vale? Está arrancando el servicio del contenedor, ¿vale? El servicio de Odoo. Odoo es un servicio, ¿vale? Entonces esta imagen se está ejecutando en la última versión, que es la 16, ¿vale? Y nos está dando una serie de información, como por ejemplo en qué ruta está el archivo de configuración que ha cargado, en qué ruta están los paquetes, ¿vale? O los add-ons, etcétera. De esto hablaremos después, ¿vale? Entonces, si nosotros ahora mismo, tal y como lo tenemos, ponemos aquí localhost 8069, podemos acceder directamente a Odoo y lo tenemos funcional. Si yo quiero parar el contenedor o arrancarlo de nuevo, bueno, vamos a verlo antes en el dashboard. Aquí tenemos los dos funcionando. Si nos damos cuenta, este está funcionando en el puerto 8069. Es un contenedor con el nombre Odoo que está ejecutando la última versión de la imagen de Odoo, ¿vale? ¿Con esto habríamos terminado? No. Estamos haciendo unos ejemplos que van a ir incrementando para mejorar todo esto. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, no tenemos persistencia. Si yo elimino los contenedores, se pierde la información. Entonces, el siguiente paso va a ser hacer todo esto con volúmenes. Antes de empezar con eso, vamos a ver cómo podemos parar o arrancar un contenedor de Odoo. Bueno, ahora mismo lo he arrancado desde aquí, pero yo los tengo aquí, ¿vale? Entonces, voy a limpiar la consola, que se quede limpia. Vamos a ver, desde el Docker Desktop. Desde el Docker Desktop yo puedo directamente arrancar una imagen y parar una imagen, ¿vale? Perdón, arrancar un contenedor y parar un contenedor, ¿vale? Ya están funcionando ambos. Vale, también lo puedo hacer desde consola. Yo puedo hacer docker stop y el nombre del contenedor, por ejemplo, Odoo, ¿vale? Y con esto lo paro. Lo puedo arrancar también, docker start -a Odoo. Y ya lo tengo funcionando. Bien. Vamos a ver cómo crear persistencia. Es decir, nosotros, tal y como lo tenemos, cuando se crea el contenedor de Odoo, ahora mismo están los dos funcionando, el contenedor de Odoo y el contenedor de Postgre. Cuando los creamos, de la manera anterior, el almacén de archivos de Odoo se crea dentro del contenedor. Vale, si se elimina ese contenedor, se pierde el almacén de archivos. Y la mejor forma de solucionar esto es utilizar volúmenes. Vale, vamos a borrar los dos contenedores. ¿Vale? No tenemos ningún contenedor ejecutándose. Vamos a crear los dos contenedores con persistencia. Los vamos a crear desde línea de comandos. Primero vamos a crear el de la base de datos. Docker run -d le vamos a crear un volumen que se va a llamar ODODB, ¿vale? Y va a estar mapeado con este path var lib postgre SQL data -e Postgres user Odoo, esas son las variables de entorno,
-e Postgres password odoo y finalmente -e Postgres db Postgres, ¿vale? Y le vamos a poner de nombre al contenedor db y la imagen que queremos que se descargue va a ser Postgres latest. Vale. Bueno, pues con esto, repito, vamos a crear un contenedor, le vamos a crear un volumen, ¿vale? Ese volumen va a estar mapeando este directorio del contenedor, donde están los datos de PostgreSQL, y le pasamos las variables de entorno como antes. Bueno, pues con esto lo que hacemos es crear este contenedor y si nos damos cuenta las imágenes son las mismas que teníamos antes, no la he vuelto a descargar, ¿vale? Y ya tenemos un volumen que está funcionando. Estos volúmenes son los volúmenes que ha creado por defecto para la ejecución del contenedor, pero esos volúmenes cada vez que hemos lanzado el contenedor ha creado uno. Estos no tienen relevancia, ¿de acuerdo? Pero este sí, es decir, si yo elimino el contenedor y vuelvo a enlazarlo a este volumen, ¿vale? Se van a mantener los datos. Vale, entonces este volumen persistirá incluso si se elimina el contenedor y se va a reutilizar emitiendo el mismo comando. La ruta var_lib PostgreSQL data es la ruta que se ha utilizado como punto de montaje del volumen y es el directorio donde se conservan las bases de datos. Vale. Vamos a lanzar ahora el contenedor de odoo, docker run -v odoo data, ¿vale? Este va a ser el volumen para los datos de odoo. El punto de montaje va a ser var_lib odoo -d-p. Vale, el puerto el 8069, que es sobre el que está trabajando. Por defecto, odoo --name. Nuestro contenedor se va a llamar odoo y vamos a enlazar con el contenedor db, ¿vale? Y nuestra imagen que queremos que se descargue es la de odoo. Vale, bien. Una vez que hemos hecho esto, pues, bueno, si nos vamos aquí, están los dos contenedores ejecutándose. Una vez que hemos hecho esto, yo puedo localhost 8069 para asegurarnos que está funcionando y automáticamente estamos aquí. Vamos a probar a crear una base de datos de prueba con datos de demo, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, vamos a llamarla prueba, por ejemplo. Le vamos a poner un mail, por ejemplo, mi mail. Vale, el lenguaje le vamos a poner el español, Spanish. Aquí lo tenemos, es importante porque que configuremos siempre bien el lenguaje en odoo por el tema de, bueno, pues impuestos, etcétera, ¿vale? El lenguaje y el país. Vale, y le vamos a establecer datos de demo, ¿vale? Vamos a crear la base de datos, ahora no, se va a crear, tarda un pelín y vamos a instalar por defecto una serie de módulos. Bueno, vale, ya la tenemos creada. Vamos a loguearnos. Bien, vamos a instalar una serie de módulos. Si nos ponemos en modo lista los vamos a ver mejor y vamos a instalar pues el de ventas, los típicos, ¿no? El de ventas, el de facturación, el de inventario y bueno, pues el CRM, ¿vale? Los instalamos. Bueno, ya se han instalado los módulos y vamos a hacer distintas pruebas. Si nosotros eliminamos este contenedor, el contenedor de odoo, ¿vale? Y volvemos a lanzarlo, vamos a ver qué ocurre. Nosotros refrescamos, ¿vale? Y nos está diciendo que podemos seguir accediendo a la base de datos del prueba. Nosotros hemos borrado el contenedor y los datos han permanecido en el volumen. En el momento que lo hemos vuelto a crear ese contenedor, haciendo referencia a este volumen, seguimos manteniendo nuestra base de datos de prueba, ¿vale? Y nuestros datos, ¿vale? Podemos hacer la prueba más completa borrando los dos contenedores, ¿de acuerdo? Voy a ejecutar este y voy a ejecutar este.
Vale, vamos a ver qué es lo que ocurre si yo refresco. Seguimos teniendo todo bien, ¿de acuerdo? Es decir, los volúmenes estaban y hemos vuelto a crear, hemos borrado los contenedores, hemos vuelto a crear los contenedores y seguimos teniendo los datos, ¿de acuerdo? Si nosotros nos vamos a localhost web database selector, podemos ver que tenemos nuestra base de datos prueba que hemos creado antes. Bien, más cosas. La configuración con la que Odoo se ejecuta es la configuración por defecto. Esa configuración se encuentra en el directorio de instalación de Odoo etc odoo.conf, ¿vale? Si nosotros queremos cambiar la configuración, esa configuración puede ser sobrescrita utilizando volúmenes diferentes, ¿vale? Bien, el archivo plantilla de esa configuración lo podemos encontrar aquí. Lo voy a dejar también abajo. Bien, ya hablaremos de este archivo más adelante, pero bueno, para que lo veáis, este archivo por defecto, todos los puntos y coma son opciones que están comentadas, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos el directorio de datos, que es barlib odoo, y, por ejemplo, dónde se encuentran los add-ons, ¿vale? Entonces se encuentran en ese directorio. Ahora, si yo quiero que se ejecute con una configuración personalizada en lugar de la que se ejecuta por defecto, yo puedo hacer lo siguiente. Tengo que crear un volumen que mapee mi directorio local, ¿vale? Con el directorio donde él carga la configuración, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo un fichero de configuración que lo tengo aquí en esta ruta, user sigma documentos odoo-dev, y tengo un directorio config odoo con un fichero de configuración. Este fichero de configuración va a ser el fichero de configuración base, ¿vale? El que os he mostrado antes es el mismo, no tiene ningún tipo de configuración extra. Lo que vamos a hacer es mapear el directorio de nuestro local con el directorio donde está la configuración que él carga por defecto, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos en este directorio user sigma documentos odoo-dev config odoo un fichero de configuración, es el base que os he mostrado antes, pues nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer docker run -v odoo data, esto es igual que antes, odoo data, esto es el directorio, vamos a ver, inma documents config odoo, vale, este es el directorio local y se va a mapear con el etc odoo, que es de donde carga la configuración por defecto, -p, lo demás es igual, 8069, 8069, el nombre del contenedor va a ser odoo, vamos a linkarlo con el contenedor de la base de datos y se va a descargar la imagen última de Odoo. Vale, bueno, pues de esta manera ya tenemos lo siguiente. Va a estar cargando la configuración que nosotros tengamos en el directorio que le hemos indicado, ¿vale? Y va a sustituir esa información por la que tengan el contenedor en ese directorio, ¿vale? Es decir, carga el fichero odoo-conf que se encuentra en la ruta users inma documents config odoo y le estamos diciendo que lo mapee con ese directorio del contenedor, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo para montar add-ons personalizados. Vosotros sabéis que nosotros tenemos que el directorio por defecto del que carga los add-ons es este mnt extra add-ons. Vale, pues lo que nosotros vamos a hacer va a ser que cree un mapeo, ¿vale? Entre nuestro directorio de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comencemos a desarrollar lo vamos a hacer en un directorio de paquetes que será nuestro directorio de desarrollo, no va a ser el directorio normal por seguridad. Por lo que en el fichero de configuración vamos a indicar el directorio que tiene que cargar para los add-ons que estemos programando, ¿vale? Haremos lo mismo que en el caso anterior. Lo vamos a mapear con el directorio local del anfitrión en el que vamos a estar programando y vamos a levantar el contenedor con ese comando.
Me voy a crear aquí, igual que tengo config odoo, me voy a crear una nueva carpeta que va a ser addons, va a ser dev addons, ¿vale? En esa misma ruta. Y entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente: docker run, bueno, puedo reutilizar ese comando, docker run odoo data, eso es igual, ¿vale? Pero aquí vamos a establecer uno más, ¿vale? -v y va a ser users inman documents config odoo, ¿vale? En el anterior había un error, ¿vale? En el anterior había un error porque si nos fijamos, el directorio es odoo dev config odoo, odoo dev config odoo, por lo tanto ese contenedor no se estaba cargando correctamente, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo bien. Documents odoo dev, documents odoo dev config odoo, ahora sí, -v users inman documents, seguimos, documents odoo dev, y ahora sí tendríamos el directorio dev addons, ¿vale? Y ese directorio lo vamos a mapear con el directorio mnt extra addons de con el directorio mnt extra addons del contenedor, ¿vale? Levantamos el contenedor, vale, vamos a borrar el anterior, levantamos el contenedor, ya lo tenemos funcionando y actualmente, bueno, si lo probamos, vale, estamos aquí, estamos perfectos, ¿de acuerdo? Bien, nosotros podemos ejecutar múltiples instancias de odoo, es decir, yo puedo hacer lo siguiente: nosotros podemos ejecutar múltiples instancias de odoo, es decir, yo puedo hacer lo mismo que tengo, ¿vale? Pero puedo hacer docker, yo tengo la de odoo que habíamos iniciado antes y puedo hacer docker run -p y mapeo en otro puerto, porque si no sí que no podría, ¿no? 8069 -name odoo 2, ¿vale? Y linko a la misma base de datos db -t odoo. Vale, puedo tener otra instancia, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que no lo he puesto correctamente, ¿vale? Y así puedo hacerlo con todas las que quiera, ¿vale? Puedo crear tantas instancias como yo quiera. Vale, lo siguiente que vamos a ver es cómo lanzar todo esto, porque claro, si nos damos cuenta esto es tedioso, ¿vale? Es una serie de comandos que tenemos que memorizar para montar odoo en cada momento. Es cierto que luego es bastante cómodo porque se quedan en el Docker Desktop. Una vez que lo tienes, simplemente es play, stop, ¿vale? Pero tenemos una herramienta, Docker Compose, que es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones de Docker de varios contenedores. Una frase muy típica que solemos decir es que es una herramienta que orquesta contenedores, ¿vale? Entonces, en Docker Compose, en Compose realmente, se utiliza un archivo YAML, ¿vale? Para configurar los servicios de la aplicación. Y después, con un solo comando, se crean y se inician todos los servicios de la configuración, ¿vale? Entonces, en el directorio que nosotros queramos, ¿vale? Vamos a tener, normalmente en ese directorio de desarrollo, vamos a tener un fichero llamado Docker Compose YAML, ¿vale? Entonces, he abierto la carpeta en Visual Studio Code y nos vamos a crear un fichero Docker Compose YAML, ¿vale? Tiene que tener esta nomenclatura. Bueno, si no la tiene, tendríamos que cargarlo. Esta es la nomenclatura por defecto, si no la tiene, pues tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de levantarlo, ¿vale? Entonces, vamos a tener una configuración de este tipo. ¿Qué es lo primero que tenemos? Vamos a definir los servicios. Bueno, sabéis que un fichero YAML, lo más importante es respetar las tabulaciones, ¿vale? Porque no tenemos otros delimitadores. Entonces, vamos a tener una serie de servicios. El primer servicio que vamos a definir es el servicio de odoo, que va a ser un servicio web
La imagen que va a cargar va a ser Odoo en su versión 16, podríamos haber puesto latest perfectamente, y vamos a indicar que depende de otro contenedor que se va a llamar db. Ese contenedor lo tenemos definido más tarde, ¿vale? ¿Qué puertos? Bueno, pues quiero que se mapee en el puerto 8069 del anfitrión y quiero que tenga los siguientes volúmenes. Quiero que tenga un volumen Odoo Web Data, ¿vale? Cuyo punto de montaje sea el directorio var-lib Odoo del contenedor. Esto lo vamos a modificar para que se ajuste a los directorios con los que estamos trabajando. Si nos damos cuenta, en mi ejemplo tengo un directorio Odoo Dev y tengo un directorio config Odoo que está al mismo nivel que el Docker Compose del que va a cargar el fichero de configuración. Por lo tanto, aquí pongo config Odoo. Lo mismo pasa con los addons. Quiero que cargue del directorio dev-addons, ¿vale? Dev-addons. Y finalmente el log quiero que lo almacene en un directorio log. Por lo tanto, me voy a crear un directorio log aquí, ¿vale? Vale. El log por defecto está cargándose en el directorio var-log Odoo del contenedor. Vale, finalmente establecemos las variables de entorno. El host va a ser db, el usuario Odoo y la password myodoo, ¿vale? Bien, por otro lado tenemos otro servicio, db, cuya imagen es la de Postgres latest. Las variables de entorno, las que teníamos establecidas, ¿vale? Contraseña myodoo, usuario de Postgres Odoo, el nombre de la base de datos Postgre y finalmente los datos, ¿vale? Van a estar aquí. Vale, vamos a crear un volumen que se llama Odoo DB Data que tiene como punto de montaje ese directorio del contenedor. Finalmente, para que todo funcione, tenemos que comentarle que tenemos estos dos volúmenes y la descripción de esos, simplemente indicando el nombre. La descripción de esos volúmenes ya la encuentro arriba. Bueno, pues con todo esto, sencillamente, nosotros podemos lanzar con el comando docker compose app, podemos lanzar todo esto. Vamos a verlo. Directamente yo voy a parar y a borrar todo esto. Voy a dejarlo completamente limpio todo. Voy a borrar contenedores y voy a borrar volúmenes de todas las pruebas anteriores. Vale, ya lo tengo limpio y nosotros ahora vamos a hacer, nos tenemos que posicionar en este directorio a documents Odoo dev, si no recuerdo mal, eso es. Vale, aquí estamos, ¿vale? Y vamos a hacer un docker compose app. Vale, vamos a ver lo que hace esto. Está creándolo todo, ¿de acuerdo? Va a tardar un pelín. Vale, fijaos que está creando los contenedores, ¿vale? Perdón, los volúmenes y está montando los contenedores, ¿vale? Está estableciendo que va a cargar un contenedor de Postgre y un contenedor con el servicio web. Vale, en principio ya está, ¿vale? Y nosotros podemos directamente, ahora va a salir, no está todavía, vale, no está todavía, a ver, sí está. Vale, tened en cuenta que hemos borrado los contenedores, que hemos borrado los volúmenes y de nuevo tenemos una instancia de Odoo que todavía no tiene ninguna base de datos creada, ningún módulo instalado ni nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez creado ese fichero YAML y una vez que lo hemos lanzado, nosotros podemos directamente ya pararlo aquí, arrancarlo cuando nos interese y tenemos todo mediante Docker Compose orquestado. Bien, espero que os sea de utilidad. En este vídeo hemos visto cómo instalar Docker, algunos primeros pasos con Docker, cómo montar por comandos con Docker una instancia de PostgreSQL y de Odoo sin persistencia, posteriormente con persistencia, mapeando volúmenes, bueno, mapeando directorios para hacer una configuración personalizada o un directorio de add-ons de desarrollo personalizado y finalmente lo hemos orquestado todo con Docker Compose. Hasta luego.